En este vídeo voy a explicar qué es el sacramento de la penitencia. Previamente a esta explicación, haré una introducción sobre qué es lo que se entiende por sacramento, de modo que cuando explique lo que es concretamente el de la penitencia, se entienda en su contexto. Para comprender el término, voy a explicarlo a través de 4 apartados. El primero es qué es un sacramento. El segundo es el origen de este término. El tercero, cuántos son. Y por último, para qué sirven, es decir, cuál es su finalidad. Antes de definirlo, considero necesario explicar el origen del término. El origen de esta se encuentra en la palabra griega mysterium. Esta derivó al latín con 2 significados, mysterium y sacramentum. De ahí que hoy en día adopte el nombre de sacramento. Ahora procederé a explicar lo que se entiende por sacramento. El sacramento sería el signo visible de la realidad oculta de la salvación, entendiéndose así como la acción que Jesús realiza hacia nosotros. Esta acción que realiza sería una acción salvadora. Además, son signos visibles y eficaces de la gracia instituidos por Cristo, confiados a la Iglesia, a través de los cuales se nos otorga a nosotros la vida divina. A la pregunta de cuántos sacramentos hay, diré que son 7. Estos son fundamentales para entender la Iglesia católica, ya que son las diferentes fases por las que pasa un cristiano para desarrollar y potenciar su fe. Además, podemos añadir que son los instrumentos y los signos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo. Los 7 sacramentos se pueden dividir en 3 fases. La primera, la de iniciación, en la que entran bautismo, confirmación y Eucaristía. La segunda, la de curación, que entran penitencia y unción de los enfermos. En penitencia es la que nos vamos a centrar en breves momentos. Y, por último, la tercera fase, servicio a la comunidad, en la que constituyen matrimonio y orden sacerdotal. De todos estos sacramentos tiene como objetivo la búsqueda de la santidad. Entre las características de los sacramentos destacan que los sacramentos son siempre eficaces, ya que es Cristo quien actúa en ellos y les da la gracia que significa. Sin embargo, los frutos dependen de la actitud del receptor, siendo estos más productivos en las personas que comulgan con fervor. Después de haber hecho esta introducción sobre lo que son los sacramentos, toca centrarse en el sacramento de la penitencia. Este es el acto divino en el que el reo se confiesa, dando siempre las gracias. La persona que media este juicio es Dios. Con la absolución del sacerdote, el reo renace de la gracia. La confesión no solo renueva nuestras almas, sino que es fuente de gracia que nos ayuda a combatir nuestras flaquezas. Además, nos ayuda a vencer el pecado y no volver a caer. Después de haber explicado el término penitencia, vamos a ver las características que se tienen que dar para que una penitencia sea eficaz. Estas son 5. La primera es el examen de conciencia. En esta, el reo debe recordar sus propios pecados. La segunda fase es la fase del arrepentimiento, o lo que sería lo mismo, sentir dolor por los pecados cometidos. La tercera fase consiste en tener un propósito de enmienda, de cambio. La cuarta consiste en confesarse ante el sacerdote, es decir, contarle los pecados cometidos. Esta confesión debe ser sincera, breve, concisa y completa. El sacerdote nos dará la absolución en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este signo indica que hemos sido perdonados. Esto fortalece la confianza propia y nuestra esperanza en Dios. Por último, y no por ello es menos importante, se encuentra la última fase, que consiste en cumplir con la penitencia que se nos ha sido impuesta. Ahora voy a comentar las características que una confesión en situaciones ordinarias debe de tener. Esta debe ser auricular, secreta e individual, que en otras palabras, esto quiere decir que el confesor tiene prohibido desvelar nada de lo que ha oído el penitente. Esto recibe el nombre de sigilo sacramental. Para finalizar con lo que rodea el sacramento de la penitencia, voy a explicar por qué es recomendable confesarse a menudo. La primera de las razones es porque aumenta la gracia de modo que así somos más humildes. Esto nos hace más humildes. ¿Y por qué nos hace más humildes? Porque nos reconocemos a nosotros mismos como pecadores.
De esta forma, estaríamos más expuestos a recibir la unión íntima con Cristo, llevándonos así hacia la santidad, que, como recuerdo que he mencionado antes, es uno de los objetivos de la asistencia de los sacramentos.